Bienvenidos un año más al reportaje que hace Telesur Madrid de Fitur, la gran feria del turismo. Juntos vamos a recorrer la mayoría de los continentes. ¿Me acompañáis? Vamos para adentro. Empezamos nuestra ruta viajera por Europa. Vamos a ver qué dos países nos encontramos en nuestro continente. Bélgica y Bruselas en concreto, lo más destacado es que es un destino muy cercano, súper bien comunicado, ideal para una escapada breve de fin de semana o de puente, o más si queréis, y que bueno, que reúne muy poco espacio porque las distancias son muy cortas, cantidad de cosas interesantes para ver. Por ejemplo, temas o cosas destacadas dentro del destino es la gastronomía. Todo el mundo conoce el chocolate, seguro, chocolate belga, los gofres, las patatas fritas, los mejillones y bueno, otras muchas cosas también. Hay varios restaurantes de estrella Michelin para los que busquen algo un poco más alto nivel. A nivel de alojamiento, las tarifas en comparación pues, con otros destinos son muy competitivas y van a encontrar alojamiento para todos los gustos y bolsillos también. El cómic es otro tema un poco más desconocido, pero que realmente es súper interesante y divertido, tanto para jóvenes como para mayores y niños. Hay una ruta de murales de cómic en la ciudad de Bruselas, de más de 50 fachadas que decoran edificios y el Museo del Cómic. Después hay el tema de la cerveza también, que es patrimonio UNESCO. Y se pueden hacer talleres de degustación, ver la fabricación de la cerveza, del chocolate, lo mismo. Se pueden hacer degustaciones, talleres, tanto para individuales como para grupos. Y es un destino súper interesante también para grupos escolares, fin de curso, por ejemplo. Finlandia es lujo natural, es naturaleza, son bosques, es una Finlandia que tiene todo tipo de atractivos durante todo el año. Tiene 4 regiones principales. La Laponia está en el norte, que es donde es el destino más común para actividades de invierno. Luego está la zona de lagos un poco al sur, con 190.000 lagos en Finlandia, la zona de costa y archipiélago, y luego Helsinki está al sur, que es la capital de Finlandia, y más o menos, para que os hagáis una idea, son 6 millones de personas, 5,5 millones en todo el país. Pero bueno, es un destino que se vende muy bien todo el año, no solamente en invierno, sino que en verano también tiene mucha... Bueno, cada vez más auge dentro del mercado español. Seguimos con nuestro viaje por Fitur 2020 y ahora nos toca España. Vamos a ver qué comunidades nos encontramos. Bueno, pues yo me llamo Itziar Trincado, vivo en Olite, bueno, soy de Navarra, en concreto vivo en Olite, un punto así más o menos céntrico de Navarra. Y bueno, el lema que hemos traído a Fitur es un poco Navarra, 5 tiempos, 5 estaciones, ¿no? Porque en realidad Navarra tiene también como lema tierra de diversidad, entonces en cualquier momento del año se puede venir a visitar, el paisaje es muy diferente, la zona norte, montaña, ahora en época nevada pues es todavía más bonito, zona sur totalmente diferente, las Bardenas Reales, una zona prácticamente desértica, pero luego por ejemplo si te centras en lo que es el centro de Navarra, pues tema monumentos, o sea, hay de todo, gastronomía muy rica, muy variada, verduras, carne, pescado, quesos, productos dulces también. Y luego a nivel monumental, muchísimos monumentos, parte del románico, puentes, castillos, monasterios, palacios, gótico, o sea que en general hay mucha diversidad, muchas cosas diferentes que hacer y todo muy bonito. En Galicia lo que se va a encontrar cualquier viajero o cualquier turista que se acerque a nuestras tierras es un territorio totalmente preparado para un turismo de calidad, lejos de la turistificación todavía, auténtico, donde puede convivir con un paisaje todavía muy virgen, muy poco humanizado, con una gastronomía espectacular que destaca en el ámbito internacional y sobre todo con una autenticidad que ya se ha perdido en otras partes del territorio del Estado. Yo creo que lo que se va a encontrar el turista que llega a Galicia es un territorio que lo va a acoger muy bien, que está lejos de ese territorio que todo el mundo tiene mitificado como un territorio donde llueve siempre, y que seguramente a partir de esa experiencia turística de una primera vez la va a repetir continuamente, porque es un territorio que invita a volver una y otra vez. Pues yo creo que todas las zonas son zonas especiales en Galicia, pero yo sí tengo que ir a hacer una experiencia de balnearios, una experiencia termal, me iría seguramente a la provincia de Ourense. Si tengo que ir a una experiencia gastronómica, a lo mejor me iría a una experiencia romana, de cultura romana, romanización y cultura patrimonial, me iría a Lugo. Si tengo que ir a una experiencia de turismo de sol y playa,
seguramente con un patrimonio muy potente, y si me gusta el vino y la cultura del vino, me iría a Pontevedra con toda seguridad. Y ya en Coruña, yo soy de Coruña y por lo tanto yo creo que una persona que quiera conocer Galicia, por donde tiene que empezar es por Coruña y seguramente por las Rías Altas, y ahí va a descubrir un compendio de toda Galicia, una costa espectacular, una despensa espectacular que conjuga huerta y conjuga unos mariscos y unos pescados de los mejores del mundo, una gastronomía espectacular y un paisaje extraordinario. Y además, si aprovecha para hacer el Camino de Santiago, en Coruña acaban todos los caminos y además se van a encontrar 3 ciudades espectaculares como son la propia capital provincial, que es A Coruña, pero también Compostela y Ferrol, que merece la pena disfrutarlas y conocerlas. Gandía es una de las playas más conocidas en la Comunidad de Madrid. Tiene 7 kilómetros de playa, prácticamente todos los madrileños pasan alguna vez por ella. Pero aparte de la playa tiene un casco antiguo muy importante, que Gandía fue sede de la familia Borja durante más de 4 siglos. Ahí se encuentra el Palacio Ducal de los Borja, y aparte del Palacio Ducal tenéis todo el casco antiguo de la época de los Borja, tenéis la antigua universidad, la colegiata y partes de murallas que aún quedan de la época de los Borja. Además de eso, en gastronomía, conocida sobre todo por la fideuá de Gandía. La fideuá es mundialmente conocida, surgió en Gandía con unos pescadores que salían a faenar, no tenían arroz ese día, y con los fideos que tenían, con los espaguetis mejor dicho, hicieron un caldo, y a partir de ahí surgió la fideuá de Gandía. Y luego, aparte de cultural y gastronómico, tenéis la zona medioambiental. Hay una cueva que se llama Cueva Parpalló, que es muy conocida, es muy renombrada porque es la cueva con más plaquetas que han sacado de arte mueble de toda España. Y aparte de eso tenéis un sistema de marjales que se pueden hacer totalmente andando, están habilitadas para hacer en caballo, hacer en bicicleta, paseando, y hay más de 70 kilómetros para hacer en plan senderismo, bien por montaña, bien por marjal. A nivel náutica tenéis todo tipo de actividades, tenéis motor de agua, tenéis vela, kayak, surf, windsurf, todo tipo de actividades las podéis sin ningún problema. Y básicamente sería eso todo la información que puede dar de Gandía. Llegamos a África, el continente que es la cuna de la civilización. Vamos a ver qué descubrimos. Eh ben tout, l'Algérie c'est un pays continent, c'est un grand pays, c'est un pays qui recèle d'un potentiel touristique riche et diversifié. Nous avons des produits comme des produits qui sont similaires à ceux du bassin de la région du bassin de la Méditerranée, tels que le tourisme balnéaire. Il y a le climatique et de montagne, le tourisme climatique et de montagne. Le tourisme culturel à travers le patrimoine et l'héritage romain et espagnol. Et musulman également, patrimoine musulman. Voilà. Et nous avons le produit phare et le produit singulier qui nous différencie du reste des pays de la région de la Méditerranée, qui est le tourisme saharien. C'est le tourisme dans le désert. Nous avons un désert spécifique, un désert particulier où on peut rencontrer et connaître et savoir et avoir une idée sur la civilisation qu'a connue le Sahara algérien il y a de cela des millions et des millions d'années. Ceci est illustré par les gravures rupestres qui racontent un peu l'histoire de l'humanité qui a vécu dans ces régions-là. Nous avons des espaces également naturels qui sont spécifiques. Ils ont une configuration lunaire telle que l'Askrem, le plateau, la montagne de l'Askrem, le mont de l'Askrem. Donc,
c'est un produit particulier qui est convoité et demandé par une clientèle particulière. Voilà, une clientèle qui s'intéresse à l'histoire, qui s'intéresse à la vie donc, des populations anciennes, des peuples anciens et tout ça. C'est donc une région et un produit qu'on ne peut pas retrouver par ailleurs. Continuamos nuestra ruta viajera por Fitur 2020, esta ruta mundial. Y ahora hemos despegado aquí, en Sudamérica. Mi nombre es Eva María Echenique, soy palenquera, vengo de Cartagena de India, soy colombiana. Hay que visitar Colombia, ¿por qué? Por su gente, su ritmo, por toda su gastronomía. Y bueno, visiten Colombia para que vean y sientan el ritmo que tiene Colombia y su gastronomía, su gente ante todo. Bueno, si coges para Medellín, tienes la bandeja paisa, para Bogotá, el ajiaco, en Cartagena, posta de pescado. Bueno, y así en todas las regiones, que cada región tiene su gastronomía. Bueno, en Colombia no te puedes perder ningún lugar porque todos los lugares de Colombia son unos lugares encantadores, un lugar que te enamora. Así que visiten a Colombia porque no te vas a arrepentir de no ir a visitar a Colombia. Estamos presentando en nuestro stand todo lo autóctono que ofrece Paraguay, su gastronomía típica. Tenemos degustaciones de nuestra gastronomía típica. Tenemos la degustación también de los tragos típicos de Paraguay, como son la bebida, el tereré, que es como un mate, pero con agua fría, una bebida refrescante. Tenemos los tragos en base a la caña paraguaya, que sería el ron que conocemos. Nosotros tenemos nuestra caña y elaboramos diferentes tipos de tragos en base a la caña paraguaya, que también tenemos aquí para degustar. Tenemos un área vivencial en donde le invitamos a la gente a ingresar al lugar y a tener una experiencia del circuito del mundo guaraní. Entonces tenemos una variadas opciones que ofrecemos y tours en cuanto a lo que es la ruta de la caña, al circuito de la ruta jesuítica, al circuito de artesanal que tenemos también en Paraguay, diferentes opciones que ofrecemos. Seguimos nuestro viaje por América y hemos llegado a Centroamérica. Vamos a ver qué países son los que nos encontramos en nuestro viaje por Fitur 2020. Costa Rica tiene muchas opciones, tiene variedad de oferta turística, promovemos el turismo sostenible, tenemos el 26% del territorio protegido, tenemos el 5% de la biodiversidad del planeta, 52% del territorio es bosque. También hace poco ganamos por la UNESCO el premio de Amigos del Mundo, y así que tenemos muchos reconocimientos y demás, pero es una oferta turística variada que incluye playa, bienestar, aventura, relajación, y apostamos por un turismo que es distinto, que es un turismo que brinca del ecoturismo, que es más tradicional, al turismo sostenible. Así que tenemos opciones durante todo el año, una conectividad grandísima hacia los países europeos. El año pasado recibimos más de 500.000 europeos que se quedan en promedio unas 18 noches y se distribuyen a lo largo y ancho del país. Hay opciones múltiples de surf, de tirolesas, aventura, volcanes activos. Tenemos mucha variedad para poder disfrutar en las diferentes regiones. Tenemos muchas regiones turísticas, tenemos dos costas, Pacífica y Atlántica. Todos los recorridos en Costa Rica duran menos de una hora en vuelos locales y hay una conectividad interna donde pueden desplazarse por diferentes partes del país. Costa Rica es un destino que está en desarrollo y crecimiento. Ahorita tenemos el 8% del Producto Interno Bruto proviene del turismo. Tenemos un desarrollo turístico en diferentes partes del país. Hay opciones turísticas desde cadenas internacionales hasta resorts, hoteles boutique. Así que estamos en ese desarrollo turístico en Costa Rica. Honduras está situado en Centroamérica, tiene dos mares, en el Mar Caribe y Mar Pacífico. Tiene una gran oferta turística, especialmente con todo lo que tiene que ver con sol y playa, ya que frente a nuestras costas constituye el segundo arrecife más grande del mundo. Entonces actividades de scuba diving, snorkeling es uno de los grandes atractivos. Por el otro lado tenemos un parque arqueológico que es Copán, que es la cuna de la civilización maya,
Es un destino muy atractivo, con fácil acceso, con buenas autopistas, con pistas de aterrizaje. Es un lugar muy atractivo. Por el otro lado, pues tenemos una oferta muy diversa en lo que es valles y montañas, lagos, ríos, para hacer lo que es river rafting, ese tipo de actividades al aire libre que están muy de moda. Y lo más importante, la gastronomía. Tenemos una actividad ahí, una comida muy famosa que se llaman las baleadas, que es una tortilla de harina con los frijolitos y un componente que es uno de los grandes atractivos. Tenemos muchas cosas diversas. Luego, como le mencionaba al inicio, tenemos 2 mares y entonces todo lo que es de los mariscos también es un tema importante. Imagino que han oído la canción Sopa de Caracol, que es muy hondureño y se origina precisamente por esos temas de gastronomía. Así que los invitamos, visiten nuestro país. Buena conectividad, tenemos vuelos directos de Madrid, directo a Honduras y del continente americano, del norte y sur hacia Centroamérica, así que estamos bien conectados. Otro de los grandes beneficios que tenemos es 2 puertos de cruceros, donde tenemos muchos visitantes que llegan por el día y eso pues permite un movimiento y muy atractivo para la gente que nos visita. Tranquilos, telespectadores de Telesur Madrid, que no estamos en Gotham, pero estamos con el Joker. ¿Qué vienes a ofrecernos aquí en Fitur 2020? Buenas tardes, bienvenidos, venimos de Cocobongo, una discoteca que es show and disco. Tenemos personajes, tenemos algo siempre pasando toda la noche. Vas a ver de repente algún acróbata volando, vas a ver la noche de discoteca, vas a ver al Joker, vas a ver Spider-Man, vas a ver todo lo que te puedas imaginar en cuanto a ejecuciones, espectáculos y una fiesta integrada en donde toda la gente, antes que nada toda la gente, es el principal protagonista de la noche. Bueno, ¿y dónde podemos encontrar la discoteca Cocobongo? Está en Cancún, que es en México, está en Playa del Carmen, también en México, Los Cabos en México y en República Dominicana, en Punta Cana. Bueno, pues muchas gracias, señor Joker, y una risita para nuestros telespectadores de Telesur Madrid. Continuamos con nuestra visita por América y hemos terminado nuestro ascenso en Norteamérica. Vamos a ver qué nos encontramos. Lo mejor de América es obviamente Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco y San Diego. Y Grand Canyon, no nos olvidemos del Grand Canyon. Destino maravilloso. En la vida cotidiana que puedes ver en Los Ángeles, si quieres saber lo que va a pasar en el futuro en España, la vida cotidiana en Los Ángeles ves representado 10 años antes de lo que va a pasar aquí. Un claro ejemplo de que si te adaptas, quieres ver, quieres conocer lo que va a pasar aquí, en los medios sociales o cotidianos de la vida cotidiana allí te lo demuestra todos los días. Si estamos hablando de Estados Unidos, puedes encontrar restaurantes de todo el mundo. Tienes de España, del norte, del sur, del este y el oeste. Tienes italianos, tienes franceses, tienes chinos, tienes coreanos, tienes peruanos, de todo el mundo. Tienes de la India, de Vietnam, uno de los mejores restaurantes de hecho es de Vietnam. Tienes la comida de todo el mundo. La empresa que yo sirvo, Don Quijote Tours. La ubicación, Boston, Massachusetts. La ciudad clásica, una ciudad historial, una ciudad que tiene calidad de vida, una ciudad donde las personas realmente no se arrepienten de haber visitado Boston, y es una ciudad de academia, de historia, una ciudad que tiene el mayor número de premios Nobel del mundo. En las universidades tenemos de toda clase, tecnología de toda clase, así que es una ciudad digna de conocer. Se llama Boston, Massachusetts, y la empresa de nosotros se llama Don Quijote Tours, que bien puedes leer en la espalda. Hemos llegado al continente del contraste, donde lo nuevo está unido a lo viejo. Venimos a Asia. Corea es un país que tiene muchos encantos, empezando con Seúl, la capital de Corea, que es una ciudad muy interesante que mezcla la tradición y la modernidad. Tradición con antiguos palacios o santuarios o templos y edificios históricos del siglo XV, del siglo XIV o XV, y también la modernidad en Seúl con los rascacielos muy modernos, barrios muy dinámicos. Además, Corea también tiene 14 sitios que pertenecen al Patrimonio Mundial de la UNESCO en todo el país. Templos budistas, fortalezas, aldeas tradicionales, muchos sitios que tienen muchos encantos y muy interesantes para visitar.
También la naturaleza de Corea, que es muy bonita, con montañas. Es un país muy montañoso. El 70% de Corea es montaña. También Corea del Sur tiene plantaciones de té, tiene campos de arroz, tiene bonitas playas. Corea del Sur tiene una isla un poco como los Baleares, que es una isla muy grande con bonitas playas, y los coreanos les gustan mucho ir a Jeju para descansar. La comida coreana también es algo que atrae a mucha gente porque es muy diferente de la comida de Japón o de China. Es muy rica, muy variada y muy sana. Y por fin, lo que se llama Hallyu. Hallyu significa la ola coreana, incluye la K-pop, Korean Pop Music, las series coreanas y las películas coreanas. Eso tiene mucho éxito por todo el mundo, y la gente, sobre todo los jóvenes, quieren visitar Corea para asistir a un concierto o algo relacionado con la K-pop. Este año 2020 es el 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. Entonces, sabemos que en España no se conoce bien Corea, entonces queremos que la gente tenga ganas de visitar Corea, por eso hemos decidido ser socio de honor para que se habla mejor, más de Corea en España. Y no se necesita visado para ir a Corea, es muy fácil para los españoles, y viajar en Corea también es fácil, es un país muy seguro, hay numerosos transportes públicos para viajar, los trenes, los autobuses. Entonces, bienvenidos a Corea. Yo creo que tenemos tantas cosas, es una ciudad de contraste, tenemos cosas súper modernas y otras cosas, bueno, todavía quedan muchas cosas tradicionales. Yo creo que es lo atractivo de Tokio, entonces se puede disfrutar desde muy joven hasta los señores mayores. Por ejemplo, para los jóvenes que les gusta mucho el tema de cultura pop, de manga y todo eso, hay muchísimas cosas que ver, y luego está de moda ir a Japón o Tokio para la luna de miel, y luego también para los jubilados tenemos tantas cosas tradicionales y que son tan diferentes de la cultura española, les atrae mucho. Y luego hospitalidad de gente de Tokio, y sorprende a la gente también, y la limpieza y luego seguridad de la ciudad es también muy notable. Bueno, pues ya hemos terminado otro año más este reportaje que hacemos anualmente de Fitur. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un montón de los países en los que hemos estado. Os espero el año que viene en Fitur 2021.